¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nuestra pizarra económica se la vamos a dedicar al ensayista e investigador libanés Nassim Taleb, o Taleb. No sabemos muy bien, ¿no, Domingo? No tengo ni idea de cómo se dice. No bueno, sé. ahora le llamamos a un WhatsApp directamente, que nos lo aclare. Que nos lo aclare dónde están los acentos. Bueno, se la vamos a dedicar a él porque, según Domingo, es un tipo muy odiado. Yo creo que sí, y además casi te digo que se lo merece un poco. ¿Ah, sí? Sí, si uno lee sus libros y se intuye a alguien, le gusta la polémica, le va la marcha a Taleb. Yo creo que no le importa mucho que le odien. Tiene unas críticas contra personajes, y además con nombre y apellidos. Este no hace críticas solo así en general a los economistas, no, los nombra a los que va a poner a parir, porque los pone a parir. Y algunos de ellos que a nosotros nos gustan mucho, por ejemplo a Richard Thaler, el premio Nobel de 2017, al que le hemos dedicado alguna pizarra, y a mí es un economista que me gusta mucho. Contra ese yo creo que van algunas de las peores críticas. Pero incluso así, aunque sea muy odiado, aunque es, no sé, extremista en todo, en el sentido de que es todo, muchas veces lo plantea todo en términos de blancos o negros, de tener toda la razón o no tener ninguna, se mete en todo tipo de fregaos. Por ejemplo, cuando habla de las medicinas, de los alimentos transgénicos, que es muy crítico a él, o la postura que tiene el cambio climático, que es interesante, es muy diferente a la mía, pero interesante. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Taleb, pero creo que hay que leerlo. Para mí es el pensador, el filósofo, no diría, yo creo que tampoco él se definiría como economista, de hecho él aborrecería ese término porque odia a los economistas y a los periodistas. Mucha gente se puede preguntar, ¿y cómo te gusta tanto a alguien que odia a los economistas, a los periodistas y a los que dan lecciones en un programa que se llama La Pizarra y a los que utilizan gráficos y cifras? Y Taleb lo primero que dice es mucho cuidado, mucha prevención contra esos expertos que recomiendan cosas y que no saben demasiado qué es lo que están recomendando. Pues sí. Bueno, a ti te gusta porque te gusta la polémica. Yo creo que en el fondo tiene razón en casi todo. Incluso aunque luego cuando se mete en el detalle de algunas cuestiones yo me planteo y digo, aquí te estás pasando, o aquí habría que matizar, pero el sustrato general, digamos, los cimientos sobre los que él construye su filosofía, los fundamentos de su pensamiento, yo creo que son bastante acertados. Y además son muy contraintuitivos, van muy en contra de la corriente dominante y sin embargo creo que tiene bastante razón. Entonces, bueno, hoy lo hemos traído, no solo porque a mí me guste mucho, que yo creo que queda claro que me gusta bastante. Porque vende un montón de libros. Y vende un montón de libros. Yo lo hemos traído porque se ha publicado hace unos días en castellano Jugarse la piel, Skin in the Game, su último libro, en el que habla de estas asimetrías ocultas en la vida cotidiana y cómo esas asimetrías pueden ser peligrosas. Editorial Paidós. A mí me encanta, hoy hemos traído dos, Antifrágil, también fantástico. Buenísimo. Dice las cosas que se benefician del desorden y cómo lo importante muchas veces no es tanto ser muy eficiente, sino ser resistente ante las adversidades que puedan aparecer y ser capaz de sobreponerse a las peores de las situaciones, ¿no? Avancemos, que este sí no me está intimidando. Vamos allá, le ponemos ahí un poquito más pequeñito, aunque está ahí a tu lado, lo siento, Richard, pero ahí tenemos a Taleb, que va a estar acompañándote, yo creo, toda la pizarra, y vamos a darlo en 6 frases. Vale. Yo hoy, como Taleb se mete tanto con los economistas, con los periodistas, con los que dan consejos, e incluso con los que le interpretan, tiene 2 páginas maravillosas. Digo maravillosas porque son muy críticas, pero es divertidísimo. O sea, el libro, tengo que reconocer que una de las cosas que me gusta es que hay veces que es que yo he tenido que parar riéndome a carcajadas con las críticas que hace sobre nuestra profesión, sobre cómo pinta a muchos de esos expertos a los que conocemos, de otros autores de libros, y a sus críticos los machaca, y los machaca con mucha gracia. Entonces, yo hoy voy a intentar casi no decir nada, que lo diga todo él. Así vale. Que hemos preparado 6 frases. Primera frase: toda interferencia del gobierno tiende a eliminar la asunción de riesgos. Exactamente. A Taleb lo que le preocupa más, o sea, el tema central de Jugarse la piel es que todos deberíamos asumir los riesgos de nuestros actos. No solo de nuestros actos, sino también cuando damos consejos deberíamos tener en parte una cierta proporcionalidad. Tú estás aconsejando a alguien eso, si lo cumple, si lo hace y luego no le salen bien las cosas, comparte con él también los malos resultados, ¿no? Sí. Yo en eso sí que me sumo a él, y hay gente que dirá, pero tú has dado algunos consejos aquí, hemos hablado de inversión. Yo lo que sí que puedo decir es que todos los consejos que yo he dado aquí los cumplo yo.
Es decir, cuando yo he dicho ahorra mes a mes, invierte a largo plazo, mete el dinero en bolsa de esta forma, diversifica, apuesta por este tipo de productos, yo hago exactamente lo mismo. Con lo cual, no es que yo comparta los riesgos con el que lo haga en casa, porque si él pierde, pues va a perder su dinero, Sí. pero yo estoy haciendo lo mismo. Critica al gobierno, dice, el gobierno pone leyes, interviene de diversas formas, establece incentivos, estímulos, planes, y si eso sale mal, el que se come toda la pérdida es el ciudadano. Y además es una interferencia del gobierno que tiende a redistribuir los riesgos en la población. Él dice, cuidado con establecer leyes que hacen que una persona pueda arriesgarse sin asumir las consecuencias de esa decisión que ha tomado, sino que esas consecuencias malas de esa decisión mala se redistribuyen en el conjunto de la población. Él dice Incluso que es nos lleva a peligrosísimo. reflexionar sobre el manto protector que extiende el gobierno o los gobiernos sobre los ciudadanos. Sí, exactamente. Y que además los ciudadanos demandan. Sí, fíjate que Taleb es muy crítico con el gobierno, pero también con las grandes empresas y con las grandes corporaciones, no le gustan nada. Probablemente él se definiría más en un tipo de libertario, a él le gustan mucho los emprendedores, los pequeños empresarios, pero cree que las grandes corporaciones acaban siendo parecido al gobierno también en distribuir riesgos fuera y no asumir todas sus responsabilidades. De hecho, bueno, con el sector financiero, con las grandes corporaciones del sector financiero es muy crítico. Primer mensaje interesantísimo por ahí. Segundo, las regulaciones más complejas permiten a los ex empleados del gobierno trabajar para empresas en las que se dedican a sortear la normativa que ellos mismos crearon. Sí, esto más que el tema de los riesgos, pero se intuye una crítica clara al gobierno y a cómo esas grandes empresas viven de su cercanía al gobierno y cómo que esas grandes empresas contraten a esos ex empleados gubernamentales es un cierto soborno. No es un soborno explícito, tú cuando eres ministro no haces cosas que te piden las grandes corporaciones porque te hayan pagado, pero sí que tú sabes que si te portas bien, puede que alguna de esas corporaciones te acabe cogiendo. A mí, fíjate, eso es una reivindicación que en España se hace desde algunos partidos de izquierda y extrema izquierda. A mí me parece que es una de las pocas cosas en las que deberíamos reflexionar. A mí, que las personas que han estado en responsabilidades públicas acaben trabajando luego en consejos de administración de empresas sobre los que ellos han dictaminado, me parece que está muy en el límite. También te digo, muchas veces cuando algunos de estos políticos dicen, no, es que puertas giratorias, Pablo Iglesias no le parece mal, si él fuera presidente del gobierno, por ejemplo, disparar el presupuesto de la universidad pública o ampliar, doblar la plantilla de profesores de la universidad pública. Eso le parecería bien, es como, eso no es una puerta giratoria. Sí, es un ámbito de su trabajo. En el ámbito en el que tú trabajas y en el que trabajan todos tus amigos, ¿no te parece extraño disparar el presupuesto y consolidar las plazas? Y sin embargo, sí te parece mal que un exministro del PP acabe trabajando en una eléctrica. A mí me parece que con las dos cosas deberíamos estar bastante alerta. No digo que todas las veces que un ministro luego acaba en la empresa privada esté mal, porque al final de algo tienen que dedicarse. Y si tú evitas que luego tengan una carrera profesional, solo se querrán dedicar a la política a los que no tienen otra cosa que hacer, pero sí que habría que establecer unas normas relativamente claras al respecto, pero en los dos sentidos, ni en la empresa privada ni en la universidad a la que tú has favorecido. Pero también habla de las regulaciones y la hipocresía, ¿no? Claro, son regulaciones que nos parecen, que nos venden como muy necesarias y que luego ellos empiezan a cobrar para tratar de casi sortearlas. Claro, y que luego las empresas tienen muy difícil cumplir. Sí. Sí, hipocresía es una gran palabra la que has dicho porque probablemente sea una de las que más ataca, o sea, uno de los grandes pecados de la sociedad en nuestro tiempo que más ataca a Taleb. Vamos con la tercera. Tercera frase. Estamos colonizados por una clase de personas cuya capacidad para explicar las cosas supera a su capacidad de comprensión. Exactamente. En nuestros días asume el poder gente que no se juega la piel. Tengo poco que añadir, es exactamente así. Son dos cosas muy importantes. Exactamente así, no tengo nada que añadir. Él habla ahí de los expertos, los economistas, los periodistas, aquellos que dan consejos a otros. Por eso yo digo que yo me pongo aquí en primera persona, porque también esta pizarra la hacemos. Yo creo que siempre mi objetivo en la pizarra es más que la gente reflexione y que trate de ellos de llegar a una conclusión que de darles yo esa conclusión. Y desde luego yo sería muy escéptico sobre mi propia capacidad si estuviera en un gobierno. Yo siempre he dicho que si yo estuviera en un gobierno, yo intentaría tocar lo menos posible y hacer los cambios mínimos posibles y hacerlos hacerlos al principio y luego ver cómo se van desarrollando. Mucha prueba y error. A mí no me gusta el intervencionismo del gobierno precisamente por eso, por gente que se cree que tiene todas las claves para modificar toda la sociedad y a cada una de las personas que viven en ella y organizar sus vidas, ¿no? Y entonces sí, Taleb lo que dice es cuidado con gente que tiene mucha capacidad para explicar eso, que aparenta que se llena de cifras, de datos, de PowerPoint,
de tablas y que luego no comprenden bien cuáles son las derivadas, todas las sucesivas derivadas que tienen esas acciones. Me parece un mensaje importantísimo y en el que estoy de acuerdo. Y es la diferencia entre escuchar, ¿verdad?, y hablar. Eso es, y horas y horas. Y en nuestros días asume poder gente que no se juega la piel. Esa gente que tiene mucha más capacidad para explicar que su capacidad de comprensión para ver esas consecuencias, encima tiene poder. Y entonces empieza a aplicar todas esas normas y cuando salen mal, malas. ¿Quién iba a prever que iba a haber una crisis? ¿Cómo podíamos? Pues eso es lo que dice Taleb. ¿Cómo podíamos anticiparnos? Pues deberías hacerlo. Y si no, por lo menos no empezar a toquetearlo todo, que es lo que haces desde el gobierno. Cuarta frase. Jugarse la piel no solo es algo necesario para la equidad, la eficacia comercial y la gestión de riesgos, es necesario para comprender el mundo. Sí, frase interesantísima. Probablemente quizás la que más defina de qué va el libro. El título, además. El título y también la tesis fundamental de Taleb. Normalmente, cuando hablamos de jugarse la piel, estamos hablando de incentivos. Nuestro primer pensamiento llega a los incentivos. Decimos, sí, es lógico, claro, lo que tenemos que hacer es que el empresario sea el que trate el que asuma todos los beneficios y los riesgos, también las pérdidas de su apuesta. Pues si invierte dinero, si pide prestado, si trata de poner una fábrica. Pensamos, pues, la eficacia comercial o la gestión de riesgos. Tiene sentido. Pero Taleb lo que dice, no, cuidado, no solo es por eso, es porque también si tú realmente vas a asumir las pérdidas y las ganancias de tus acciones, también empiezas a mirar el mundo de una forma diferente, empiezas a analizarlo mejor. Él pone un ejemplo muy gráfico, él dice, ¿por qué no hay muchos conductores suicidas? Entonces él dice, no hay muchos conductores suicidas, uno, porque ahí te juegas la piel de verdad, es decir, tú estás asumiendo un conductor suicida, lo normal es que las consecuencias de sus actos las asuma por completo él, en su vida. Y dos, que es casi más importante y eso no se ve tan claro, porque los conductores suicidas solo pueden ser conductores suicidas una vez, porque después de la primera vez o se mueren porque tienen el accidente o les meten en la cárcel, en un sanatorio, donde sea, porque realmente han demostrado que no pueden vivir en sociedad. Entonces dice, el sistema no es muy dañino porque en ese momento, digamos ya, eliminan a ese elemento peligroso. El problema sería un conductor suicida que pudiera hacerlo cada noche. Eso es lo que él critica en los gobiernos, no tanto conductor suicida como personas que se equivocan, que como no asumen la responsabilidad de esa equivocación, pueden cada noche hacer una locura con nuestras vidas, con su regulación, con su normativa, porque el sistema no los elimina. En este caso, el precio electoral crees que no es suficiente, jugarse la piel. Por supuesto que el precio electoral no es suficiente. Y siguen ahí permanentemente, ellos u otros muy parecidos, tomando decisiones sobre nuestras vidas que ellos no asumen, en las que no asumen las pérdidas, los posibles riesgos de esas decisiones. Entonces, eso ahí yo creo que Taleb es la parte en la que es más crítico. Lo que dice, no puede ser que una persona se esté equivocando constantemente y como no sufre el castigo de esas equivocaciones, pueda estar todas las noches montándose en el coche y metiéndose en dirección contraria. Fíjate, me ha venido el nombre de Zapatero y su famoso plan E. Sí, Zapatero, y no solo con el plan E, yo casi te diría que es de lo menos. O sea, lo del plan E fue peligroso, pero solo gastó dinero. Hay cosas que hizo Zapatero muchísimo peores, de intervencionismo puro y duro y de tratar de cambiar las bases sociales, y lo hizo de forma, bueno, que yo creo que estamos viendo las consecuencias en estos años. Sí, consecuencias ideológicas. Pero lo del plan E, evidentemente, fue un dinero que él se gastó, no era suyo, tuvo unas consecuencias. Para España. No solo el plan E, sino todo lo que hizo en general la gestión presupuestaria, que fue nefasta, y luego él está ahí, pues dando conferencias y en Venezuela de asesor. Y no se jugó la piel. No, desde luego que no. Siguiente frase. Vale, la libertad implica riesgos. Uno se juega la piel de verdad. Tienes tanta libertad como los tratos que cierras. La libertad nunca es libre. Sí, una frase fundamental. Siempre lo decimos aquí. La libertad tiene dos caras. Y ahí a mí es otra parte del pensamiento de Taleb que me encanta. La libertad tiene dos caras. La decisión, yo hago lo que quiero, siempre que no entre en tu propia libertad, pero cuidado, yo hago lo que quiero, sí me responsabilizo. Esta frase es potentísima. Los riesgos. Tienes tanta libertad, la libertad implica riesgos, pero tienes tanta libertad como los tratos que cierras. Cuidado. Tú eres libre para cerrar el trato, pero te estás comprometiendo y estás asumiendo también las consecuencias de ese trato, las consecuencias que yo tengo contigo cuando me interrelaciono. Entonces, eso es fundamental. Esa visión de la libertad como puedo hacer lo que me da la gana es como no, puedes hacer lo que me da la gana. Uno, si cumples con los pactos, a los pactos a los que has llegado, y dos, si asumes las consecuencias de tus propios actos.
Si no, eso no es libertad, eso es una libertad falsa. La libertad siempre tiene una segunda cara que es responsabilidad. Sí. Sin responsabilidad, a mí el liberalismo no responsable, a mí no me identifica y yo no me identifico. O sea, yo no me identifico con él, para mí no me representa ese pensamiento que está muy presente en la política y en la sociedad de nuestros días. Fíjate, hablábamos hace unas semanas de natalidad, por ahí va mucho, el liberalismo responsable. Yo tomo unas decisiones que pueden ser diferentes a los que tomaban mis abuelos hace unos años, luego asumo responsabilidades. Por ahí Taleb sí que es muy claro y yo creo que es muy acertado. Siempre he visualizado la libertad en una balanza. Sí. Y es verdad que el otro platillo de la balanza es importantísimo. Es la responsabilidad. Es la responsabilidad. Sí, me parece clarísimo. Y por último... Para que las cosas pervivan es preciso que se sitúen bien en la dimensión del riesgo, es decir, han de ser buenas en no perecer. Para tener éxito, primero tienes que sobrevivir. Fíjate qué ejemplo tan gráfico. Dice, mi forma de expresarlo siempre es, nunca cruces un río si tiene una profundidad media de 1,2 metros. Es verdad. Dice, la secuencia importa. Claro, esto, imaginémonos un empresario, ¿no?, que dice, no, yo calculo que en este primer año voy a tener unas poquitas pérdidas, luego van incrementándose un poco las pérdidas, luego un poco más, luego llegaré a que no tengo nada, pero luego a partir del quinto o sexto año disparo los beneficios. Entonces, el beneficio medio de estos 20 años es que saco un 15% al año. ¿Cómo no? Es que a partir del tercer año ya no existes. La empresa no. Dice, no, pero a partir del cuarto año tendría unos beneficios del 30%, ya, pero no porque has quebrado. Entonces, lo importante, una de las cosas fundamentales es eso, no perecer, es mantenerse. De eso habla mucho, quizás más en Antifrágil, ¿no? Y cómo le gustan a él los sistemas que a lo mejor no son los más eficientes en un sentido matemático, pero sí que son los más duraderos porque son capaces de afrontar todo tipo de crisis, no solo las situaciones de normalidad. Taleb habla mucho del valor que tienen las cosas que están. Dice, cuando hay algo que ha sobrevivido 100, 200, 500 años, si quieres cambiarlo, cuidado. Primero pregúntate por qué. Entonces él dice, hay normas, hay leyes sociales, hay incluso usos y costumbres que nos parecen una locura. Y que decimos, jolín, fíjate en esta sociedad, qué costumbre tan absurda. A veces lo son y a veces hay que cambiarlas. Pero mucho cuidado, si lleva 1000 años haciéndose así, a ti te puede parecer muy absurda desde tu óptica de occidental prepotente o desde tu óptica de clase adinerada, pero cuidado, vamos a ver cuáles son las razones que hay detrás de ese pensamiento, de esa forma de actuar o de esas costumbres, porque muchas veces el hecho de que haya algo que lleve 500 años haciéndose es una razón muy buena, como mínimo para preguntarnos, no metas el dedo tan rápido, ¿no? Esa dimensión del riesgo frente a las cosas que parecen muy bonitas, mejores, más eficientes, pero que al primer remolino acaban cayendo. Desde luego, es una corriente que ahora se lleva mucho y es que el conservadurismo es motor de progreso. Sí, también yo no sé si Taleb se definiría como conservador, yo creo que un poco sí, yo desde luego lo hago, tiene esa parte libertaria, conservadora también en algunas cosas. Por terminar, yo creo que vamos a volver a enseñar los dos libros porque a mí me encantan los dos, también me gustan mucho su web, sus artículos, yo es que lo recomiendo todo porque yo me puse a subrayar para la pizarra y decía, es que tengo que dejarlo, porque es que subrayaría el 80% del libro, de verdad. Cada frase, cada párrafo te hace pensar en el mejor de los sentidos, incluso en lo que no concuerdas, incluso si el libro no te gusta nada, yo creo que merece la pena leerlo, así que desde aquí lo recomendamos. Bueno, pues los dos, Antifrágil y el último que ha salido, Jugarse la piel. Muy bien, pues muchas gracias, Domingo. Gracias a ti.